Qué bueno que ya están acá. Colóquese en su silla, tome sus notas, prepárese. El Señor tiene un mensaje como cada semana que nos va a bendecir. Estoy seguro que nos va a bendecir. Mire, el día de hoy, el Señor nos va a hablar de la importancia y del poder que tiene mantener nuestra mirada en Jesús, mirar a Jesús. Y también nos va a hablar de la importancia que tiene meditar en su palabra. Meditar en la palabra del Señor y en este tiempo meditar en la importancia que tiene mantener nuestros ojos en Jesús en cualquier tiempo. Si usted se queda mirando a Jesús, si usted mira a Jesús en todo tiempo, en los buenos y en los malos, eso, mis amados, será lo más práctico y lo más poderoso que usted estará haciendo. Aunque la gente del mundo le va a decir que no es así, la gente le va a decir que eso es poco práctico, inclusive algunos creyentes le van a decir que eso es inútil a la hora de querer ir tras tus metas o de querer salir de alguna de las situaciones difíciles de tu vida. Pero la Biblia no enseña eso. Mira cómo dice la Escritura, 2 de Corintios capítulo 3, verso 18, lo dice así. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando, diga conmigo, mirando, a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Aquí está diciendo la Escritura que nuestra transformación viene después o depende de nuestra mirada en Jesús. Vendrá de nuestra mirada en Jesús. Y eso realmente yo le diría, no se puede entender fácilmente si no se medita. Hay que meditar en la Escritura. La propia Escritura no nos invita a leer la Escritura, nos invita a meditar la Escritura. Así que el día de hoy el Señor nos va a hablar de la importancia de meditar en la importancia que tiene y el poder que tiene mantener nuestra mirada en Jesús. Amén. De aquí que el mensaje de hoy lleva por título, mantén tu mirada en Jesús. Descubriendo el poder de la meditación bíblica. En esta primera parte vamos a hablar precisamente acerca de la importancia y el poder que tiene la meditación bíblica. La palabra meditación, cuando alguien le dice que está meditando, digamos que esa palabra se la ha apropiado el yoga o cualquier disciplina oriental, ¿verdad? Cuando alguien nos dice que alguien está meditando, viene a nuestra mente una persona tal vez rapada de la cabeza, sentada con las piernas cruzadas en la posición que se llama flor de loto, con las manos en alguna posición, ojos cerrados, pensando en algo muy importante o en la inmortalidad del cangrejo, pero así nos imaginamos que es una persona que está meditando. Usted va a encontrar en la Escritura que el Señor nos manda a meditar, que la palabra nos manda a meditar. Nunca la Escritura nos manda a que leamos la Escritura. Usted va a encontrar pasajes donde se leía la Escritura, pero alguien se la leía al pueblo, porque el pueblo no tenía acceso a la Escritura, a la ley, ¿ok? En este caso, al Antiguo Testamento, a la ley y los profetas. Entonces, se leía la Escritura en voz alta hacia la gente. Solo las sinagogas, algunas sinagogas tenían los rollos que hoy conforman nuestros libros de la Biblia. Pero vamos a empezar con la definición, con la definición de meditación. ¿Qué significa meditación? Yo encontré dos significados. El primero dice que meditación es orar mentalmente sobre algún tema religioso o trascendente. Aquí es donde aparece esta imagen que le digo. Alguien está orando porque está meditando, con ojos cerrados, piernas cruzadas, pero esa es una imagen que no es la única, es el significado de meditar. Vamos a ver el segundo significado. Dice el diccionario que meditar es pensar y considerar, dice, un asunto con atención y detenimiento para estudiarlo, comprenderlo bien,
formarse una opinión sobre ello o tomar una decisión. Eso es lo que dice meditar. O sea, que meditar incluye pensar, obviamente leer, ¿verdad? Pensar, poner atención, estudiar algún asunto para poderlo comprender bien y formarnos una opinión sobre el tema. Pero la meditación bíblica va todavía más allá. Aparte de que algunos pasajes nos vamos a formar una opinión de ellos, lo más importante es que terminaremos formándonos una creencia nueva, una creencia correcta, nueva. Y eso aumentará nuestra fe y la fortalecerá. De aquí la importancia de meditar. El Señor dejó en la Biblia dos promesas, bueno, una promesa en dos versículos que hablan de la meditación. La misma promesa para ambos. Dice Josué 1:8. Dios le está hablando a Josué a través de Moisés y le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, ¿qué harás? Meditarás en él de día y de noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aquí Dios le está enseñando a Josué que el principio de la conquista de la tierra prometida, de la tierra de las promesas de Dios, comienza con meditar en su palabra. Porque al meditar en su palabra, dice la Escritura, que hará prosperar su camino y todo lo que haga le saldrá bien. Segundo versículo, Salmos capítulo 1, versos del 1 al 3, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. En la ley de Jehová está su delicia, y en su ley, ¿qué hace? También medita de día y de noche. Dice: este será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Aquí el Señor nos está diciendo que el principio de la prosperidad es la meditación en su palabra. ¿Usted quiere prosperar en todas las áreas de su vida? La gente asume prosperidad con dinero. Por eso le llaman al evangelio de la prosperidad aquellos que dicen otros que predican por dinero. Pero prosperidad en la Escritura no se refiere únicamente a dinero. Que tú quieres ser próspero en tu vida, en tu salud para empezar. En la escuela cuando eres un niño, en la universidad cuando eres un joven, quieres prosperar. En tu carrera profesional cuando ya eres un adulto profesionista o técnico, o en tus negocios. Quieres ser prosperado en tu matrimonio, que tu matrimonio prospere, que tu paternidad, tu relación con tus hijos sea próspera. Si me estás siguiendo, tu ministerio, claro que queremos también tener ministerios prósperos, pero toda esa prosperidad, el Señor dice que el principio de la prosperidad es la meditación en su palabra. ¿Sale? Ahora, usted se preguntará, bueno, ¿y cómo debemos meditar los cristianos? ¿Cómo vamos a meditar? Eso está tremendo, está maravilloso. Mire, la palabra meditar en estos dos versículos es la palabra hebrea hagá. Hagá, con H al final. Y significa murmurar o hablar en voz baja. Eso es meditar. Entonces la palabra enseña que la meditación bíblica es una especie de darle voz a la Escritura, para que tú la recibas también. Haz de cuenta que tú te la vas a hablar a ti mismo. Esa es la meditación bíblica. No sé si ha visto alguna vez alguna vaca pastar y comer. Ellas rumian, dice, mastican y empiezan a la hierba, la tragan
o la semitragan, luego la regurgitan y siguen masticando, y luego la vuelven a tragar, o a semitragar, y luego la vuelven a regurgitar y la siguen masticando. Y esta imagen, que a lo mejor no nos da toda así que no nos gusta mucho, pero nos da una idea de lo que es meditar en la palabra. Es leer la palabra para nosotros en una voz baja, ¿ok? En una voz baja, para que nosotros la oigamos. Y es estar escuchándonos a nosotros mismos, leer la palabra de Dios. Eso nos hace meditar, pensar, poner atención, estudiar versículos, pasajes que al final vamos a tomar una opinión y una creencia que va a venir a fortalecer nuestra fe, aumentarla, hacerla crecer y fortalecerla. Amén. Por eso hoy, eso es meditar. Meditar no es que usted agarre un pasaje y lo piense nada más. No, es que lo lea en voz alta. Bueno, en voz baja, el murmullo, ¿cierto? El murmullo de una voz que habla quedito para sí mismo. Como dice Romanos 17, se lo voy a decir en murmullo. Por eso Romanos 17 dice: así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. La Reina Valera dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero esa palabra Dios en español, en el griego, es la palabra Christos. Por eso la versión internacional lo traduce así. La fe viene por el oír el mensaje. Entonces, cuando tú recibes una palabra como esta de hoy y la vuelves a leer ahora en voz alta o en voz baja para ti, en murmullo, eso es ahak o agag. Eso es meditar. Eso es la meditación bíblica. Y eso va a ir directo a tus oídos y directo a tu fe. Y entre más lo oigas y entre más estés hablando la escritura, más entrará eso a tu fe, la robustecerá, la hará firme, la hará más grande, porque tú mismo estarás leyéndote la palabra. ¿Me explico? Eso es meditar. Por eso ahora entendemos por qué desde siempre le hemos recomendado que lea los textos, que pida los textos de la escritura. ¿Y por qué los hemos subido a la internet? Porque es tan importante la meditación bíblica para poder prosperar en nuestros caminos, prosperar nuestra vida, prosperar nuestras conquistas, salir de las tormentas. Todo tiene que ver con la prosperidad, y esa prosperidad nos la trae la meditación bíblica. ¡Wow! Esto me parece maravilloso, ¿verdad? Bajo el nuevo pacto necesitamos meditar y reflexionar, porque cada que leemos la escritura estamos delante del verbo hecho carne. Jesús es el verbo hecho carne. Usted sabe que en el Antiguo Testamento Jesús está escondido, en el Nuevo está revelado. Toda la escritura habla de Cristo, por eso la palabra de fe es la que se oye, es el mensaje de Cristo. Hay que buscar a Cristo en el Antiguo Testamento, hay que encontrarlo en el Nuevo Testamento, ya está revelado, pero esa meditación, esa murmuración de la palabra va a hacer que tu corazón la vaya recibiendo. Inclusive si algo no entiendes, de estarla repitiendo, el Señor te va a traer su sabiduría para que la puedas comprender. ¡Wow! Esto me pareció maravilloso. Así que estamos enseñados a meditar. Con mucha más razón le diría, si usted no está en los grupos, métase a los grupos, porque ahí les mandamos cada lunes, domingo en la tarde o lunes, el mismo texto que yo estoy utilizando. Si usted no puede estar en los grupos, está en otro país, vaya a nuestra página www.plenitudencristo.org. Ahí lunes, martes, miércoles de la siguiente semana ya están subidos los textos originales para que usted pueda meditar, murmurarse, hablarse en voz baja la palabra. Y qué mejor si usted puede ver un versículo y luego ir a la escritura y leer el contexto, pero leérselo en voz alta para usted. Eso va a ser maravilloso. De igual manera que usted tenga su plan de
estudio bíblico, lea un capítulo al día, medio capítulo al día si quiere, porque no tiene tiempo, pero léalo despacio, en voz alta, viendo, meditando, pensando, estudiando lo que está leyendo. Si es del Antiguo Testamento, para encontrarse con Cristo. Si es del Nuevo Testamento, para que les sea revelado la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Ya que aprendimos a meditar, vamos a meditar en esta segunda parte en la importancia y en el poder que hay en mirar a Jesús. ¿Ok? En mantener nuestra mirada en el Señor. Vamos a la Biblia, Lucas capítulo 14, versos 22 al 33. Dice así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, por allá de las 4 o 5 de la mañana, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole, tome nota, le vieron andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Quiero que medite un poco en este pasaje, que lo piense. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Mire, este es uno de los milagros más, no sé cómo llamarlos, sorprendentes que hay en toda la Biblia. Obviamente también todos los milagros de sanidad. Pero déjeme decirlo así, la gente enferma a veces sana. ¿Ok? Pero no hay manera de que el hombre camine sobre el agua en ningún momento. Entonces, esta fue la única vez en que la ciencia quedó derrotada. Los principios de la tierra, la gravedad y todo quedó derrotado. Porque Pedro miró a Jesús. Y mientras miró a Jesús, él pudo caminar sobre el agua. Había una tormenta tremenda. Pedro dejó de mirar a Jesús y volteó a mirar la tormenta. Y cuando él dejó de mirar a Jesús y volteó a mirar la tormenta, entonces se hundió. Ya lo sobrenatural no sucedió. Este pasaje nos enseña que mientras mantengamos la mirada en Jesús, cosas sobrenaturales van a suceder. Pueden suceder si tú miras a Jesús en todo tiempo. Si tú quitas la mirada de Jesús y crees más en tus esfuerzos propios, es probable que te hundas. Muchos creyentes creen en Jesús, miran a Jesús, pero en cuanto se les viene una ola tremenda de una tormenta en su vida, déjenme decirlo así, siguen creyendo en Jesús, pero dejan de mirar a Jesús y se ponen a mirarse ellos mismos para decir: ¿y ahora qué tengo que hacer? ¿Cuántos esfuerzos debo yo hacer? Y creen que son sus esfuerzos, sus ideas, los que los van a sacar de ahí. Y por supuesto que algo tienes que hacer cuando estás en una tormenta, en una situación difícil, por supuesto. Pero no necesitas dejar de mirar a Jesús. Mantén tu mirada en Jesús. Sigue mirándolo a Él mientras haces lo que crees que Dios te está diciendo que hagas a través de nuestro Señor Jesucristo. Y hazlo,
pero no dejes de mirar a Jesús. Hay gente que deja de ir a la iglesia porque ya no tiene tiempo. Hay gente que deja de ver los mensajes porque ya no tiene tiempo. Hay gente que deja de leer la escritura. Y todo eso es alejarse un poco de Jesús. Dejan de mirar a Jesús, dejan de creer en Jesús. Mirar a Jesús. Cuando yo digo mirar a Jesús, significa creer y confiar. Creer y confiar que el Señor está presente en tu problema, en tu situación, en tu tormenta, y Él te va a decir qué hacer y cómo hacerlo. Eso es mantener la mirada en Jesús. Tristemente, muchos por correr a buscar soluciones se olvidan de mirar a Jesús. Y eso es lo que estamos enseñando hoy. Ahora, piensa un poco. Si no hubiera habido tormenta, imaginemos que no hubo tormenta ese día. Estaba el mar de Galilea en calma. Una noche de luna llena preciosa. El mar como una alberca. Le pregunto, ¿Pedro hubiera podido caminar sobre el agua? Claro que no, por supuesto que no. Entonces la tormenta como tal no hizo nada para que Pedro caminara. Lo que hizo que Pedro caminara fue mirar a Jesús. Cuando tú miras a Jesús, cuando tú pones tu mirada en el Señor, cosas sobrenaturales suceden. Cosas sobrenaturales suceden. No importa que sean tiempos difíciles o tiempos de bonanzas, de bonanza, no dejes de mirar a Jesús y creer que Él está en tu barca, que Él está cambiando la situación. Amén. Cuando leímos ese primer versículo, que mirando a cara descubierta al Señor somos transformados de gloria en gloria en lo mismo que miramos, ¿verdad? En la imagen. Decíamos, si la gente lo lee no lo entiende, tienen que meditarlo. Bueno, hoy que estamos meditando y pensando un poco más en eso, este otro versículo lo dice lo mismo, solo de manera diferente. Dice, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Entonces, mientras tú estés enfocado en Jesús, tú eres transformado en todo lo que necesita de tu vida ser transformado. Eres transformado de gloria en gloria en su imagen para que como Él es, así somos nosotros en este mundo. Por eso cuando decimos, ore usted y diga y crea que si Jesús no está enfermo del estómago, usted tampoco. Si Él no está enfermo de la rodilla, usted tampoco. Si Él no tiene tumores ni cáncer, usted tampoco. Porque esto podría ser como una conclusión de este versículo que les leímos y lo ponemos de nuevo, por favor, 2 Corintios 3:18, que dice, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen que estamos viendo, como por el Espíritu del Señor. O sea, es algo totalmente sobrenatural. ¿Sale? Es algo totalmente sobrenatural. Así que cuando tú comienzas a mirar a Jesús y de repente aparece una tormenta y tú te elevas con Jesús o te subes a la altura de Jesús o te posicionas a la altura de Jesús, te vas a dar cuenta que Jesús está por encima de tu problema, por más difícil que sea. Y si Jesús está por encima de tu problema, inclusive dice la palabra que Él es el nombre sobre todo nombre. Si eso que estás viviendo tiene nombre y se llama crisis matrimonial, se llama divorcio, se llama enfermedad, se llama deudas, se llama despido, como se llame, Jesús es el nombre que es sobre todo nombre. Si tú te elevas a la altura de Jesús mirándolo a Él, vas a poder levantarte de esta situación de una manera sobrenatural. Por eso decíamos al inicio que lo más práctico y lo más poderoso que podemos hacer mientras estamos
teniendo ya sea bonanza o dificultades, es no dejar de mirar a Jesús, no dejar de creer en Jesús, que te mantengas confiando en Él, creyendo en Él, que Él está en la barca, Él está ahí contigo, y cuando tú lo miras a Él, ¿cree esto? Cosas sobrenaturales suceden. Cosas sobrenaturales suceden, milagros suceden, llamadas inesperadas, se abren las puertas, aparece el cara de Dios, llegará ese compañero de vida, esa compañera de vida, aparecerá en el momento cuando tú estás confiando que es Jesús el que tiene diseñada toda tu vida para que tú la vayas caminando con Él, conforme a Él, conforme a su voluntad, conforme a sus propósitos, en sus tiempos, confiando plenamente que eso es lo mejor que nos puede pasar. Amén. Así que en esta segunda parte, por favor, tengamos muy claro que hay un gran poder en el mirar a Jesús, en el mantener nuestra mirada siempre en el Señor. Amén. Y en esta última parte vamos a meditar un poco acerca de que no es lo que tenemos ni lo que podemos hacer nosotros por nosotros, sino es a quién tenemos y lo que Él puede hacer por nosotros, ¿vale? Vamos a la Biblia, Gálatas 39, versos del 1 al 2. Dice así: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá, a Egipto. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Oiga, ¿cómo podríamos considerar a José un varón próspero si era un esclavo? Si José estaba en la escala más baja de la sociedad egipcia, un extranjero esclavo recién comprado, era la persona de más baja calidad en la sociedad egipcia. ¿Cómo a ese hombre, a ese joven, podríamos llamarlo próspero? No hay manera. El mundo, la prosperidad del mundo es totalmente diferente a la prosperidad de Dios. En la prosperidad del mundo la gente tiene que haber tenido ya una buena vida, cosas materiales, una buena casa, un buen carro, buena ropa, buenos éxitos, una cuenta bancaria, relaciones importantes, etc. Eso es lo que el mundo define como próspero. Pero Dios no define igual. La prosperidad de Dios, Él la define: si tienes mi presencia, si me tienes a mí, eres próspero. Dice el verso 2, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. La prosperidad de Dios nos viene de su presencia. Imagínate que hoy a lo mejor tú todavía no tienes cosas materiales, no has cumplido tus metas, no has comprado lo que quieres, no has llegado ni siquiera a poder concluir alguna de las etapas de tu vida. A lo mejor ni siquiera tienes toda la salud que quisieras. Bueno, para el mundo tal vez no eres próspero, pero para Dios, si tienes a Jesús, si tú ya recibiste a Jesús como Señor y Salvador, entonces eres próspero. Eres próspero. Algo que debemos meditar hoy es que, y ya para ir terminando, debemos dejar de perseguir las cosas materiales. Debemos dejar de perseguir el éxito y perseguir a Jesús. En lugar de perseguir el éxito y perseguir las metas y perseguir las cosas que anhelamos, persigamos a Jesús. Amén. Ahora, algo maravilloso que yo le puedo llamar secreto de la gracia. Uno de los secretos de la gracia es que cuando hablamos de perseguir a Jesús, eso significa no moverte y recibirlo. En el mundo perseguir es corretear, andar tras. Pero en el Señor, en el Espíritu, perseguir a Jesús implica quedarte quieto
en reposo y recibirlo, porque Él ya hizo todo. Jesús se subió a la cruz para poder estar en ti y para poder estar contigo presente todos los días de tu vida. Mateo 28, verso 20 dice así. Dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esto es lo que Jesús hizo al subirse a la cruz. Estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, imagínate si José, que estaba prácticamente desnudo, no tenía amigos, no tenía familia, no tenía dinero, no tenía chequera, no tenía relaciones importantes, no tenía nada. Estaba siendo comprado literalmente como el más vulgar de los esclavos. Y a ese hombre, a esa persona, Dios le llamó próspero. ¿Y sabes por qué? Porque Dios estaba con él, porque José había recibido al Padre, había recibido a Dios, le había recibido los sueños, creía en Dios. Eso te hace próspero. Entonces, mis amados, puede ser que tú en este momento no tengas todo lo que quieres. No has logrado tus metas, a lo mejor ni de estudio, ni de carrera profesional, a lo mejor no has todavía no tienes las cosas materiales o inclusive las etapas todavía no llegan a tu vida que tú quisieras estar viviendo. Pero eso no te quita lo próspero. Si tú tienes a Jesús y ya recibiste a Jesús, puedes declararte una persona próspera conforme al Señor. Así que cada mañana tú puedes orar algo similar a esto, al levantarte, al despertar, antes de levantarte de la cama, decir: gracias Jesús, porque yo te tengo a ti y por tenerte a ti soy un hombre próspero, soy una mujer próspera. Aleluya. Y te levantas y te crees y te consideras una persona próspera, un joven próspero, prosperado. Y entonces con esa percepción y autopercepción y esa creencia de prosperidad en tu vida, el Señor abrirá las puertas. Porque el Señor está contigo. Él te va a ir guiando, Él te va a ir llevando para que se cumplan todos los anhelos de tu corazón y puedas cumplir los propósitos que el Señor ha puesto en tu corazón para ti. Eso es lo más importante. Y dentro de los propósitos, mis amados, yo sé que cada uno puede tener propósitos diferentes, pero hay uno que nos conecta y que es el predicar el evangelio de la gracia. Es el ir a contarle a otros las maravillas de la gracia, la salvación, para que muchos más sean salvos y mientras vivan en esta vida tengan una vida en abundancia, sin la carga, sin el peso de la culpa, la condenación o el castigo divino, porque eso no es más. La cruz vino a trasladarnos del pacto de la ley, del pacto de la condenación. Así le llama el apóstol Pablo. El ministerio de muerte y de condenación, fuimos trasladados de ahí al ministerio de justificación, al ministerio de la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Puedo oír un buen amén? ¿Cuántos prósperos tengo acá? ¿Cuántos prósperos tenemos acá que ya recibieron a Jesús? Aunque hoy estén pasando por situaciones difíciles, usted hoy debe saber que hoy usted es próspero conforme a lo que acabamos de meditar. Ahora yo le invito a que lea toda la prédica, la medite en voz baja, la susurre en voz baja y comience a repetir diciendo esto. Por ejemplo, puedes pegar esta oración en el espejo del baño, en tu recámara y por toda tu casa, para que pase lo que pase, siempre creas que eres una persona próspera, no por lo que puedes hacer o por lo que has conseguido, sino porque el Señor Jesús subió a la cruz para poder estar contigo siempre. Y tú lees esto una y otra vez y eso se te arraiga en tu fe, porque la fe viene por el oír y el meditar es hablar a ti mismo la Escritura. Esa es la meditación bíblica. ¿Puedo oír un buen amén? Así que hoy podemos terminar este mensaje diciendo que hemos aprendido a meditar
conforme a la Biblia, ¿verdad? La meditación bíblica, pero esa meditación bíblica nos lleva a entender el poder y a creer sobre todo en el poder glorioso y maravilloso que hay de mantener nuestra mirada en Jesús y de que no se trata de qué hacemos o a dónde vamos, sino de con quién vamos y quién lo hace para nosotros. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. ¿Puede dar un buen amén? Amén. Así que yo le invito ahí a que usted alabe al Señor, adore al Señor, dele gracias al Señor por su prosperidad. Y precisamente si alguno de los que están viendo esta transmisión en vivo o a destiempo, no importa, es su tiempo. Y si usted quiere recibir a Jesús como Señor y Salvador, entonces yo le invito a que haga una oración para recibirlo genuinamente y usted pueda gozar de todas estas maravillas de su gracia. Repita conmigo ahí de una manera genuina: Señor Jesús, yo te abro mi corazón esta mañana para reconocerte como el Hijo de Dios. Sé que te llevaste todos mis pecados en la cruz, los perdonaste y moriste por ellos en la cruz, pero resucitaste para darme vida nueva. Así que en esta hora, Señor, yo te hago mi Señor y mi Salvador personal. Gracias, Jesús, por dar la vida por mí, para darme vida eterna y vida en abundancia. Ayúdame, Señor, a meditar siempre en tu palabra, a saber y creer todo el tiempo en el poder que hay si yo te miro, si yo me mantengo mirándote a ti, y reconocer que no se trata de mí y mi esfuerzo propio, sino se trata de ti y lo que tú ya hiciste para nosotros. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Oiga, iglesia, qué maravillosa palabra el Señor nos ha dado. ¿Cuánto esfuerzo cree usted que le hubiera llevado a Pedro a hacer para poder caminar sobre el agua? Todo el esfuerzo humano que él hubiera podido querer hacer nunca le hubiera servido para caminar sobre el agua. Solo cuando te mantienes con tu mirada en Jesús es que pueden suceder cosas sobrenaturales para ti. Mis amados, nos despedimos. Les dejamos aquí, como siempre, la página de internet donde usted puede ir a buscar los textos. Le recordamos que estamos los martes a las 8:15 hora de México con los estudios bíblicos. Busque, en esa semana ya debe estar sin falta la cápsula de la Meditando en las Maravillas de la Gracia, algo que hicimos hoy, Meditando en las Maravillas de la Gracia, y también ayúdenos a difundir el mensaje de la gracia. Aquí hay maneras de difundirlo. Puede poner usted los likes, repartirlo a los demás. Si esto le ha bendecido y quiere sembrar en nuestro ministerio, quiere ayudarnos a nuestro ministerio, aquí está la cuenta. Usted puede sembrar en ella y bendecirnos para nosotros también seguir difundiendo este maravilloso mensaje de la gracia. ¿Vale? A todos los que trabajan, como siempre, en estas transmisiones, les bendecimos, le agradecemos a Dios por sus vidas, por sus vidas, y anhelamos una doble porción para ustedes y a todos los demás. Les mandamos un fuerte abrazo y les decimos que no se separe de Plenitud en Cristo. El Señor nos está dando el privilegio de compartir el evangelio de su gracia sin la mezcla de la ley, cuando hay muy pocas personas en el mundo que lo están haciendo. Así que siéntase privilegiado, al igual que yo, de recibir este mensaje de la gracia. Amén. Nos despedimos, nos vemos el martes y en las siguientes transmisiones. Todo el favor de Dios anhelamos que esté sobre ustedes toda esta semana. Hasta la próxima.